Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra. Y el día de hoy nos acompaña Juan Alberto Malo, quien nos viene a platicar de la asistencia de dirección. Bienvenido, Malo. Juan Alberto Malo Larrea, Quito, Ecuador, 1985. Cineasta y actor amateur. Ha realizado los cortometrajes de ficción La Sara, La Sed, Hombre que Ríe, entre otros. Fue beneficiario de los fondos concursables del Ministerio de Cultura del Ecuador y del municipio de Cuenca. En 2011 obtiene una beca en México para cursar una licenciatura en estudios cinematográficos en el Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas, IMICH. En 2013 trabaja como asistente de dirección del largometraje de ficción Enero, de Adrián González Camargo, y en 2014 codirige también con González Camargo el largometraje Andrea en una caja. Se ha desempeñado además como montajista y AD de una decena de proyectos. Como actor, inicia su trabajo con el grupo cuencano Teatro Testadura, dirigido por Mabel Petrov, y desde hace 5 años es alumno del taller del método de actuación de Antonio González Caballero, impartido por el escritor y docente Sergio J. Monreal. Bueno, me voy a referir a ti como Malo, porque es así como todo el mundo te ubica, ¿no? Como por tu apellido. Quisiera preguntarte si nos puedes platicar qué es la asistencia de dirección. El asistente de dirección o la asistencia de dirección viene siendo como el enlace entre la producción y la dirección. ¿Sí? El asistente de dirección, sobre todo en el rodaje, es quien se encarga de que el rodaje esté fluyendo. Lleva los tiempos, y un poquito controla o supervisa que cada departamento en el set no tanto que esté trabajando, pues, porque los departamentos ya saben lo que tienen que hacer, pero un poquito va coordinando los tiempos, quién entra primero, sí, sobre todo llevando tiempos. El tiempo. ¿En qué momento se integra un asistente de dirección a un proyecto cinematográfico, a una película, un corto? Sí, el asistente podría estar desde el desarrollo, sí, antes de la preproducción. Digamos, alguna gente divide la preproducción en desarrollo y luego preproducción. La diferencia sería que el desarrollo es como toda la carpetología, digamos, cuando se hace toda la carpeta de producción, y la preproducción ya es la ejecución del desarrollo. Entonces el asistente de dirección en el desarrollo pues hace, por ejemplo, el plan de rodaje, ayuda a calcular la cantidad de personas que van a estar tanto en el crew como en el cast. Puede hacer también las plantas de cámara junto con foto y con dirección. Y ya más cercano al rodaje, pues las hojas de llamado. Sí. Y normalmente en el departamento, o sea, el asistente de dirección desde luego pertenece al departamento de dirección, ¿no? Sí. En el, digamos como en el equipo de cinematografía se divide por departamentos y el asistente pertenece al de dirección. Sin embargo, no es el director propiamente quien está dando las indicaciones a la gente que tiene en su equipo de dirección. El asistente de dirección, ¿a cuánta gente pudiera, digamos, como tener a su, lo voy a decir así, pero a su mando, bajo su pues, supervisión? Sí. Digamos, o sea, en el organigrama tiene a otros asistentes a su cargo, el segundo asistente de dirección y a veces puede haber un tercer asistente de dirección, pero ya en rodaje en realidad es como un jefe del set. Sí. ¿Sí? Es decir, aunque no tiene bajo su mando, por ejemplo, a la gente de foto, ni a la gente de arte, ni a la gente de sonido, ni al propio director, sin embargo sí puede
suena feo, pero sí como corretear después. Sí, sí, sí. Ajá. Como pedir que... por ejemplo, hay veces que por A o B circunstancia, pues hubo algún retraso con algún plano, o con varios planos. Entonces el asistente de dirección puede pedir al director o a la directora, junto con la fotógrafa, que reduzcan planos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aunque en sentido estricto solamente tendría bajo su mando a segundo asistente y tercer asistente de dirección, ya en el momento del rodaje sí se vuelve una especie de jefe. O sea, incluso el asistente de dirección, en un caso extremo y obviamente sin nunca pelearse, pero incluso puede decir acción. Ajá. Es que justo me ha tocado ver esa parte a mí en ciertos rodajes, que el que da la acción y el corte y a veces hasta el rap y todo esto, ¿no? Como lo hace el asistente de dirección, y el director a veces está como en la estación de visión, y el asistente es el que está justamente en esta parte y moviéndose con los actores y moviéndose con el director y luego moviéndose con producción, está agilizando la parte de maquillaje, la parte de vestuario, la parte de pronto hasta de los tiempos de comidas, etcétera. Todo eso no se lo está inventando ahí. Entonces, como tú decías en un inicio, hace una hoja de llamado. ¿Y de qué consta, por ejemplo, una hoja de llamado? Sí, la hoja de llamado es básicamente un documento de llamados, de llamados de a qué hora debe llegar cada persona del crew y qué se va a rodar en ese día. Entonces la hoja de llamado en realidad es un derivado del plan de rodaje. Sí. Entonces lo básico es el plan de rodaje, porque el plan de rodaje es importante incluso para el presupuesto. Sí, porque me ha tocado estar sobre todo en cortos, sin tanta experiencia, que ya se hace un presupuesto, ya se define cuántos días se van a grabar, sin haber hecho ni un guión técnico y ni un plan de rodaje. Entonces, si no se hace un plan de rodaje pronto, los rodajes son un caos. Claro. Y incluso se te puede disparar el presupuesto y demás. Entonces, la hoja de llamado es un derivado de ese plan general. Y bueno, por supuesto, todo plan de rodaje siempre tiene una cierta flexibilidad, de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo el rodaje. Entonces, esto es lo importante, o sea, que el asistente de dirección, a mí me gusta mucho como pensarlo como un enlace entre la producción y la dirección, es decir, entre lo logístico y lo creativo. ¿Sí? Sí. Es como el que posibilita esa comunicación y el que, digamos, sí, o sea, al pensarlo como un jefe se puede pensar que es simplemente alguien que está mandando y molestando a todo el mundo para que trabaje, pero no es solo eso, es alguien que posibilita que la visión de la directora se pueda realizar, se pueda materializar. Desarrollar. Y respecto, por ejemplo, a cuando existe una producción un poco más grande, ¿qué haría un segundo asistente de dirección? ¿Qué haría un tercer asistente de dirección? A mí no me ha tocado, no sé, por experiencia, porque bueno, yo he trabajado en producciones muy pequeñas. Solo una vez, en enero, de Adrián González, Camargo, trabajé con segundo asistente de dirección. Pero bueno, de lo que he leído y en teoría y demás, el segundo asistente de dirección es quien se encargaría, por ejemplo, de hacer las hojas de llamado. Y a diferencia del primer asistente, el primer asistente siempre está en set. El segundo asistente está fuera del set. Sí. Entonces, se encargaría sobre todo de los actores, por ejemplo, o sea, de asegurarse que las actrices, que los actores pasen por vestuario, pasen por maquillaje, avisarles que están preparados y demás. O incluso dar el silencio, dar la acción, dar el corte fuera del set para que todo el resto de gente que está en el campamento pues sepa que ya se va a rodar. Y el tercer asistente, eso sí, nunca he trabajado con un tercer asistente,
pero en teoría se encargaría, por ejemplo, de cuando hay muchos extras. Okay. ¿Sí? Entonces es igual, comunicarse con los extras, darle el llamado de que estén prevenidos. Algunas veces incluso algún profesor nos decía que o un segundo asistente o un tercer asistente podría dirigir las acciones de los extras. Ajá. Me llama mucho la atención que, bueno, te comentaba que nos ha costado mucho trabajo, pues justamente este tema, porque realmente, bueno, hasta yo he sido asistente de dirección. ¿Qué formación debe de tener o qué conocimiento básico debería de tener un asistente de dirección? Debería saber un poquito de todo, o sea, no necesariamente como especialista, pero sí saber qué hace cada quien en rodaje, ¿sí? Y ese conocimiento pues se podría adquirir en la propia práctica cinematográfica o en una escuela de cine. ¿Por qué? Porque justamente como tiene que trabajar con los tiempos de los demás departamentos, tiene que conocer sobre los procesos de cada departamento, sobre los protocolos de rodaje, para poder llevar un rodaje ordenado. Y sí, es un rol que al menos aquí en Morelia, yo con la gente que he trabajado, pues porque tampoco he trabajado con todo el mundo, ya hay mucha gente a la que no conozco, pero suele ser un rol que a veces incluso ni siquiera se incluye en los rodajes, cosa que es grave. Sí. Sí es grave porque es quien se asegura que el rodaje no sea un caos. ¿Por qué confundimos a veces al asistente de dirección y le dejamos al productor el papel de asistente de dirección? Pues yo creo que a veces porque los crews son muy pequeñitos, entonces por presupuesto y demás no se pueden incluir a demasiada gente, y muchas veces yo creo que por desconocimiento. ¿Sí? O sea, a mí me ha tocado que incluso a veces el director es a la vez el productor. Sí, sí, sí. Y cosa que es un caos, claro, ¿no? Porque está pensando en dirigir y a la vez está pensando me pasó en un rodaje, pues, que le preguntaban al director hasta qué papel higiénico comprar para el baño. Entonces, no puede un director estar pensando eso a la vez. Yo creo que en buena medida desconocimiento, y pues ya. Y también otra confusión que suele haber, que a mí mismo me pasó en los primeros trabajos con Adrián, el pensar en el asistente de dirección como alguien que lleva el café, por ejemplo. Sí. Justamente por esta palabrita de asistente. Que además justo existen como esta terminología en diferentes países, ¿no? O sea, el director asistente o asistente de dirección. ¿Tú cuál crees que sea la más adecuada? O sea, finalmente es un asistente del director, ¿no? Por como tú dices, un enlace, pero a la vez también es un director como de los demás departamentos, por el hecho de tener a su mando como estos departamentos, sobre todo en la parte de la producción. ¿Cuál sería como la terminología correcta? Yo creo que la terminología no... O sea, mientras esté claro cuál es el rol, creo que la terminología no es tan importante. Sí, no. O sea, mientras esté claro, sí, lo que tiene que hacer. No. ¿Qué relevancia tendría un proyecto que incluya así una asistencia de dirección, incluyendo a lo mejor un segundo asistente de dirección, un proyecto bien formado, con un equipo bien definido? ¿Qué relevancia puede tener ya en el producto final? Digamos, o sea, un rodaje ordenado no es que te asegura necesariamente un producto de calidad. O sea, creo que depende de muchas cosas. Pero por lo menos te asegura que haya menos riesgo de que las cosas salgan mal. Y además, humanamente, y eso lo aprendí muchísimo gracias a Ana Soler, que digamos, Ana es fotógrafa, directora de fotografía o cinematógrafa, pero es con la persona, trabajando con ella en enero, pues aprendí muchísimo de asistencia de dirección porque ella tiene experiencia en rodajes más grandes.
Y una de las cosas que aprendí con Ana Soler es la importancia de tratar bien a la gente. Porque a veces uno maltrata a la gente, no tanto porque, digamos, haciendo alusión a mi apellido, porque sea malo, sino por desconocimiento. Entonces, nos pasó en enero, en uno de los primeros días de enero, que tuvimos un rodaje como de 17 horas. Entonces, quemamos a todo el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, y con Ana pues aprendí, por ejemplo, a dar el tiempo necesario para que la gente coma, no solo para que coma, para que entre al baño, no dejar muchos espacios de tiempo, de trabajo sin comidas. Entonces, digamos, a veces con este ímpetu que tiene la gente más joven y cuando está estudiando, que son capaces de matarse por un rodaje y de sí, o sea, como si fuera algo todo, heroico, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno no cacha cuando está más joven, pues que eso no va a ser posible toda la vida. Y pues que la gente se cansa y que la gente necesita descansar y necesita comer, sobre todo ya en rodajes más largos. Entonces, más que asegurar una calidad de producto, que yo creo que sí, o sea, sí, digamos, un rodaje que se lleva de manera fluida, muy probablemente salga mejor. Además, el asistente siempre está como equilibrando entre lo que necesita la directora y necesita la producción. Entonces, sí puede asegurar que se le dé más tiempo, por ejemplo, a cierto plano que requiere más. Entonces, pero más allá de eso, creo que es muy importante por la parte humana. ¿Sí? O sea, como por salir de esta noción que luego en contextos no tan profesionales, luego tenemos de que un rodaje siempre tiene que ser algo azotado y estresante, pesado y que la gente se pelea y no sé qué. No es necesario. Y eso dependerá mucho del asistente de dirección. Sí. Entonces, finalmente, como que es un enlace no solamente entre producción y dirección, sino entre todos los otros departamentos. Sí. Y me ha pasado, o sea, justo esto, o sea, cuando hablamos de que es un jefe, hay que tener cuidado porque si es un jefe, o sea, sí puede incluso regañar a alguien, pero también hay que pensarlo que es alguien que puede ayudar a la comunicación del equipo. Entonces, a mí me pasó con un amigo que estaba grabando un videoclip y que tuvieron un rodaje que fue un caos el primer día y me pidieron ayuda. Solo estuve ahí un día. Y lo que me di cuenta es esto, o sea, que tenía muchos problemas, por ejemplo, entre fotografía y arte. Pero eran problemas simplemente porque no se habían coordinado. O sea, no porque se llevaran mal, no porque uno estuviera haciendo mal su chamba, ¿no? Sino porque no se comunicaron respecto a quién debe entrar primero al set, por ejemplo. ¿Sí? O sea, como esas cositas luego pueden facilitar un rodaje más fluido, más armónico, más exitoso. Y bueno, finalmente, ¿por qué la gente, hago esta pregunta casi en cada departamento, pero justo en este tema nos costó, te lo platicaba, nos costó muchísimo trabajo encontrar a alguien que pudiera abordar una asistencia de dirección como tal, o sea, con todo el protocolo, con todo el conocimiento, con todas las funciones que de verdad realiza. ¿Por qué tenemos muchos cinefotógrafos, muchos aspirantes a dirección, o muchos en otros departamentos? ¿Y por qué pues es como muy complicado encontrar a alguien que tenga la intención de ser asistente de dirección? Pues sí me pasa a mí mismo, ¿no? O sea, porque yo he hecho asistencia de dirección, pero mucho por azar, y ahorita mismo, por ejemplo, no estoy activo. Yo creo que tiene que ver con que no... todavía no estamos tan profesionalizados. O sea, y como además no hay mucho dinero circulando, la situación laboral es bastante precaria, entonces es como mucho desde la voluntad.
Entonces, claro, si la gente no ve que hay que tener tal o tal puesto puede ser incluso económicamente relevante, Sí. Pues no, o sea, creo que es normal que en las escuelas de cine la mayoría de gente entre queriendo ser directora, por ejemplo. Sí. O sea, creo que es normal. Pero normalmente en las escuelas de cine o afines de cine, ¿no? Producción audiovisual, comunicación, normalmente lo que va sucediendo es que pues, la gente va, con la formación, va aprendiendo otros roles y se va interesando por otros roles. Pero creo que depende no solamente de las escuelas de cine, sino de las oportunidades laborales afuera. Entonces, si no hay grandes vacantes de asistencia de dirección, o si hay vacantes, pero son vacantes que no, que a veces dependen de la voluntad y no de, y ni siquiera hay un pago o es un pago simbólico, pues la gente no lo va a hacer, ¿no? Porque no es un rol que sea tan, digamos, sí puede ser disfrutable y yo lo he llegado a disfrutar, también lo he padecido, pero pues sí, o sea, tener además la cámara siempre es como el poder, ¿no? O sea, tener el poder y es hasta... el arma. Es hasta un símbolo fálico, pues a veces, que pasa en las escuelas de cine, por ejemplo, que a veces todavía hay temas ahí de género graves, que los hombres tienden a acaparar la cámara y las mujeres, se ve como si las mujeres no fueran capaces. Pues ahí está Ana Soler, que demuestra con sobra que son más que capaces. Y creo que sí pasa mucho eso también con la cámara, ¿no? O sea, que pues sí, nos encanta tener la cámara, tener el poder, y además que es muy divertido. Fíjate qué interesante es esta temática que tiene que ver incluso con una profundidad como incluso de género, ¿no? O sea, como esto que estás diciendo me parece que es básico, no solamente pues como a nivel superficial, sino tratarlo como desde manera profunda. O sea, el asistente de dirección no es el que va y trae los cafés, no es el que barre cuando se necesita estar limpio el set, y mucho menos como asignarle a una mujer por ese tipo de función la asistencia de dirección, ¿no? O sea, no tendría que ser de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué sugerirías como para que se interesara un poquito más la gente como en este departamento, o dónde podrían conocer un poco más? Sé que desde luego, como tú lo decías, en algún momento la práctica es lo que te va llevando también como al interés sobre los departamentos, pero ¿dónde podemos documentarnos un poco más acerca de las funciones sin la necesidad de entrar a una escuela? La gente que nos sigue, la gente que nos ve, ¿dónde puede conocer un poco más acerca de lo que es un asistente de dirección? Bueno, o sea, incluso en internet, o sea, hay canales de YouTube, por ejemplo, que hablan sobre los roles cinematográficos. En Wikipedia está de manera muy clara, y hay un libro, señalo ya porque lo tengo aquí, pero me parece que es del CUEC, Taibo, me parece que son dos autores, pero es Manual de Producción Cinematográfica, o una cosa así. Igual ahorita te doy el nombre para y lo ponemos en la referencia. Y ese libro está muy bien, muy completo. Es como una gran referencia. Por supuesto, en las escuelas de cine también debería existir esa formación. Y sí, mucho en la práctica. Una cosa importante también, el asistente de dirección se encarga de la seguridad, por ejemplo, sobre todo en rodajes en los que puede haber un cierto riesgo, pues se encarga de que existan los protocolos de seguridad necesarios, cosa que ahorita con la pandemia, por ejemplo, sería muy importante. Y que tendrá que tomar un poco más de relevancia, ¿no? Este rol. Pues, Malo, agradecemos muchísimo tu presencia, toda esta información que nos has dado acerca de este departamento tan importante, pero tan carente en el sentido de como tú decías, como de interés, de puestos, de vacantes, sobre todo entendiendo que no es algo a lo que le estemos dando como la importancia, me parece, que debería de tener, y sí es algo totalmente importante. Entonces agradecemos muchísimo que nos estés ayudando a transmitir un poquito de
el conocimiento de, pues, de los roles cinematográficos, que es la intención de Maestros del Cine. Y bueno, quisiera preguntarte si quisieras agregar algo más. No, quizás solo, por ejemplo, mencionaste lo de barrer el set y demás. O sea, solo mencionar que también esos roles son importantes, ¿no? Sí, o sea, simplemente lo que estamos aquí definiendo no es tanto qué rol es superior al otro, sino simplemente que un asistente de dirección no hace eso, o sea, lo hace otra gente, y por supuesto esos trabajos también. También son importantes. Claro, en la jerarquía, digamos, de los departamentos cinematográficos ocupa cada quien un lugar. Sin embargo, pues en algún momento hablábamos ya con alguien de producción en donde nos decía que efectivamente no hay un solo puesto ni un solo integrante de un equipo cinematográfico que no sea importante o relevante. Todos tienen una función y todos tienen un valor, pues, en primer lugar, pues por seres humanos, ¿no? Pero en segundo lugar, pues porque tienen la parte de su función dentro de un club. Pues muchísimas gracias, Mano. Esperamos tenerte en alguna siguiente intervención. Y bueno, pues aquí está tu casa. Y bueno, nos vemos en una próxima entrevista con otro invitado. Gracias.